Muchas gracias, bienvenidos todos. En nombre de Editorial Alfa queremos agradecerle su presencia esta tarde aquí para la presentación del libro La incandescencia de las cosas, conversaciones con Leonardo Padrón, cuya autora es Carolina Costalsuro. Mi nombre es Ulises Milla, soy el editor. Simplemente quería dar unas palabras iniciales muy breves. En primer lugar, agradecer tanto a Carolina como a Leonardo haber participado en este proyecto. La primera, por supuesto, por haberse tomado el trabajo, arduo trabajo, de hacer un seguimiento exhaustivo y para poder completar una entrevista voluminosa, como se ve en este libro, de un personaje, de un intelectual, de un creador tan versátil como es Leonardo Padrón. Quisiera resaltar, por supuesto, que el trabajo de Carolina fue ordenado, disciplinado, cumplió con todas las fechas y los requerimientos de la editorial, y eso no es moneda común, se lo puedo asegurar. Quizás ahí revela su faceta académica. Por otro lado, por supuesto, agradecer a Leonardo haber aceptado esto que no es un trabajo fácil, aunque sea el receptor de las preguntas, revelarse en su totalidad en el aspecto del creador, revelar detalles de su vida y por supuesto sus opiniones sobre el país. Estoy seguro que no todo el tiempo fue 100% cómodo, hubo alguna información quizás que hacen interesante este libro, que son la parte menos conocida de la vida de Leonardo Padrón. En todo caso, desde la editorial estamos muy agradecidos con ambos, creo que el resultado final es óptimo y por supuesto esta presentación está destinada a entusiasmarlos para que lean el libro La incandescencia de las cosas. Muchas gracias a todos y los dejo con Carolina y Leonardo. Gracias, Ulises, y de hecho gracias, Ulises, es lo primero que debo decir, porque el padre de la idea de este libro es Ulises Milla, y te agradezco enormemente que pusieras sobre mis hombros esta responsabilidad tan delicada. Además, Ulises es un maravilloso editor porque orienta y respeta al autor en dosis justas. Entonces, muchas gracias. A todo el equipo de Editorial Alfa, muchísimas gracias porque hacen posible que tengamos hoy el libro en nuestras manos y que estemos aquí. Leo, a ti que te entregaste a estas conversaciones con la franqueza con la que nos hemos hablado desde hace tantos años, y gracias por nuestra amistad, que es uno de mis tesoros más preciados. Yo vivo entre dos países. Hay gente que dice que vivo en dos países porque soy profesora en Estados Unidos, y tengo que agradecer a mi hogar académico, la Universidad de Georgia, que me dio el tiempo de un semestre sin dar clase para que me pudiera dedicar a esto completamente. Estoy agradecidísima por eso. Aquí en Caracas cuento con el apoyo de mi familia, que me facilitan el trabajo, me aguzpan cada día y me llenan de confianza. Y aquí en Caracas también están mis amigos y mis amigas que me llenan los días de sonrisas en esta ciudad que, como dice el escritor Héctor Torres, Caracas muerde a veces. Y mis amigas del colegio en particular, tengo que mencionarlas porque ellas son mis baterías solares. Y finalmente, para terminar los agradecimientos, mis amores, mi esposo Guillermo. No hay un compañero menos egoísta en la vida. Cuando yo dudé de si tomar este proyecto, él, que iba a ser la primera víctima de lo que esto le iba a hacer a mis días y a mi energía, él no dudó ni por un segundo de empujarme a que lo hiciera. Y mis hijos, Gustavo, Carolina y María Teresa, que están aquí hoy, lo cual es una inmensa felicidad para mí, son mi barra, son mis cheerleaders, y se los agradezco profundamente. Cada día salen y dejan el mundo mejor de lo que lo encontraron, y una madre no puede pedir más que eso. Así que bueno, ya gracias por los agradecimientos. Yo creo que la mayoría de las personas que están aquí, si no todas, están clarísimas de por qué tiene que haber un libro que recoja el pensamiento y las experiencias y las vivencias de Leonardo Padrón. Leonardo se ha convertido en una de nuestras voces imprescindibles en Venezuela. Además es un escritor, tiene una pluma resplandeciente y muy versátil, maneja diferentes registros, desde el penthouse más sagrado de la literatura, que es la poesía, hasta ese callejón de la cultura popular que todos visitan y muchos niegan, que es la telenovela. Él
es capaz de escribir todo eso y además se ha convertido en un intérprete de lo que muchos sentimos en el país. Entonces creo que está clarísimo por qué un libro sobre él se ha convertido también en un libro de opinión. Lo siguen más de 700.000 personas en Twitter. Yo no sé si alguno de ustedes ha tenido la experiencia de escribir un tweet y que Leonardo le haga RT. Eso es como que le montaran a uno los 140 caracteres en la ola de un tsunami y eso va y emparama un gentío y uno siente una especie de vértigo. Entonces creo que eso está claro, pero creo que para la mayoría de las personas que está aquí no tienen idea de por qué me tocó a mí esta responsabilidad. Entonces quería decirles que desde 1999 yo camino en paralelo con Leonardo Padrón, porque yo soy profesora de comunicación social y yo estudio sus telenovelas desde ese año. Las estudio ¿por qué? Porque mi preocupación es tratar de desentrañar la trenza que existe entre medios de comunicación, cultura y sociedad. Y las telenovelas de él, que están enraizadas con la realidad, son perfectos epicentros para estudiar eso. Pero por supuesto, en todos estos años he desentrañado bastante la trenza. He aprendido muchísimo del género de la telenovela, no solo con él, sino con cantidades de otras personas que trabajan en esa industria, pero también he aprendido muchísimo de mi país. He aprendido a ver a mi país desde una perspectiva muy particular, desde una perspectiva crítica, y también he aprendido a conocer a Leonardo Padrón, porque es imposible estudiar el desempeño creativo de alguien y separarlo de su ámbito personal. Entonces hace mucho tiempo que entendí que para poder comprender de dónde salían las telenovelas de Leonardo Padrón y su verso, inclusive su enfoque en las entrevistas de los imposibles, yo tenía que entender y comprender quién era ese hombre, que es el que está tecleando todo el tiempo. Entonces yo creo que después de todos estos años, realmente Leonardo y yo somos muy buenos amigos. Y enfrentar este proyecto de estas conversaciones en las cuales descorremos como una cortina para que todo el mundo nos vea conversando, bueno, era un proyecto que bueno, me causa mucha emoción y siento una inmensa responsabilidad. Así que bueno, nada, Leo, tú y yo siempre hemos estado conversando. Creo que ustedes van a notar en el libro que la conversación tiene tiempo y que va a seguir. Entonces vamos a seguirla aquí, pues, delante de todos. Bueno, muchas gracias a Ulises por esa idea que todavía me abruma un poco. Cuando me lo plantearon, me quedé callado como 20 segundos y pensando si era, primero si me lo merecía y después si era prudente o no hacerlo, pero creo que ciertamente la elección de Ulises fue la más atinada. Creo que Carolina tiene, como ella lo dijo, muchos años viendo mi proceso creativo muy de cerca y creo que era la interlocutora ideal para un libro de esta naturaleza. Quiero aclararles de antemano, para que no se decepcionen, que no voy a cantar como Ixa Martínez, porque bueno, aquí estamos hablando de otros temas, pero ciertamente el libro, cuando yo me puse a leerlo, sentí que efectivamente estaba como viendo lo que ha sido mi vida profesional en todas las aristas, en lo que ha sido la televisión, en lo que ha sido la poesía, en lo que ha sido la radio, Los Imposibles. Está mi vida personal con todo el tejido que hay entre la vida que casi nadie conoce realmente, la vida real, y la vida que se especula muchas veces en la prensa del espectáculo, que a veces es tremenda la imaginación que tiene la prensa del espectáculo. De todo eso se habló en este libro a calzón quitado, ¿no? Pero también hay un capítulo muy importante que abarca 2 capítulos más o menos, un tema muy importante que es el país, ¿no? El país que a todos se nos ha vuelto una angustia en el bolsillo, una angustia que nos toca el hombro, una angustia que nos quita el sueño y resultó inaplazable, es decir, resultó una cita imprescindible
desbrozar lo que ha sido el país para mí en estos tiempos, que incluso llegué a aceptar la invitación del Nacional a convertirme en un columnista quincenal, escribiendo unas crónicas que estoy haciendo ya desde hace unos pocos meses, y bueno, hablamos largamente de eso en el libro. O sea, el libro de verdad, y ahí le reconozco a Carolina, fueron largas conversaciones, y yo a veces le decía, oye, ya, por favor, estoy cansado, quiero trabajar, quiero descansar, en fin, y de verdad me sometió a un interrogatorio casi como te lo podrían interrogar a uno en el SEBIN ahorita, ¿no? Pero creo que el resultado para mí fue muy valioso, sobre todo porque, bueno, creo que el rigor de Carolina aquí, el rigor de la academia se impuso de una manera contundente, y eso debo agradecerlo. Hoy la gente de Alfa tuiteó a propósito del evento y puso un título que me pareció pertinente, ¿no? Hablaban como el cazador casado, pues, ¿no? Sí, yo tengo ya un buen rato haciéndole entrevistas a gente y tratando de meterme en su trastienda, revisando sus pasillos más íntimos, etcétera, etcétera, en ese proyecto que es Lo Imposible, que ya vamos por 5 tomos, y de repente aquí vienen, me agarraron y me sentaron en una suerte de mesa de disección y me hicieron una entrevista, bueno, que un libro entero, y entonces eso a mí todavía confieso que me tiene entre abrumado y asustado. Yo creo que ustedes en el libro, o sea, la solapa, la contratapa del libro dice que van a encontrar vida, obra y país entrelazados, y es así. Ustedes van a encontrar en el libro al hombre, al escritor y al venezolano, y se van a dar cuenta que las tres cosas no se pueden separar realmente. También van a encontrar en el libro, o sea, realmente, claro que el libro pertenece al género de la entrevista, cualquiera lo clasificaría así, pero yo creo que ustedes van a sentir en el tono, bueno, esta gente tiene mucho tiempo conversando, esta gente, y es el tono de dos personas que se conocen bien. Yo pude haber hecho un libro que fuera solamente, por ejemplo, sobre mi fuerte natural, que es la televisión, que es lo que yo estudio, y había para un libro entero de eso. O pude haberme dedicado al país. El año 2012 fue un año crucial en Venezuela, que todavía hoy en día estamos viviendo pues las ramificaciones del año 2012. Pero pensé que era, pienso que no se puede separar al venezolano del hombre, del escritor, por eso traté de cubrir todas las bases. Y al tratar de cubrir todas las bases, sí, es verdad, fueron muchas conversaciones de muchas horas, y mientras nos esperaban nuestros seres queridos, que es a quienes les he dedicado este libro, a Santiago y a Constanza Padrón, a mis hijos, porque ellos fueron los que nos esperaron durante ese tanto tiempo. Pero yo creo que se impuso que los 13 años anteriores de investigación dieron fruto, porque ya todo lo que es lo que llamamos el rapport entre dos personas, eso estaba súper establecido desde hace tiempo. Y el trabajo de campo que tiene que hacer un entrevistador antes de trabajo de investigación, para entrevistar a alguien, bueno, eso había sido hecho por más de una década. Entonces eso le dio como un piso firme a estas conversaciones. Sí, bueno, también hay una cosa que a mí les confieso que fue para mí complejo, pero muy nutritivo, que es, digamos, cuando ella se metía en las interioridades de dónde nacieron las historias de cada una de mis novelas, de por qué escribo poesía, pasando por supuesto por la clásica pregunta que ningún poeta sabe contestar con asertividad, ¿no? Esa de qué es la poesía, ¿no? Es decir, yo sentí que estaba un examen oral absolutamente, el TOEFL, digamos, dimensionado a la N potencia, y obviamente cuando uno está evocando o contando su vida en voz alta, uno empieza a conseguirse con puertas que tenía rato que no había, y con pasillos que quizás no quería volver a atravesar, ¿no? Recuerdo que la misma Carolina me dijo,
que el editor de Ulises le dijo: no quiero que seas complaciente, ¿no? Porque bueno, podía ser una trampa lógica, pues media la amistad. Y creo que le tomó muy en serio el requisito, porque efectivamente hubo preguntas francamente incómodas que traté de contestar con la mayor honestidad posible. Es decir, ahí hay un acto de honestidad inmenso, de tratar de ser absolutamente fiel a lo que uno piensa, de no traicionarla a ella y no traicionarme a mí, y no había otro mandamiento, no había otra premisa que poner a la verdad en la mesa del diálogo. Pues la verdad fue siempre la primera invitada a estas largas jornadas de entrevistas que duraron algunos meses, ¿no? Sí, bueno, hice 3 viajes para venir a hacer entrevistas. Una de esas estuve un mes aquí y quería entrevistarlo todos los días y él: no puedo. Bueno, entonces será un día sí, un día no, porque yo me tengo que ir. Sí, y con el tema de que yo me acuerdo que de hecho el libro ya estaba cerrado y nosotros sabemos, ¿no? Yo lo he conversado ya mucho con amigos míos, que yo a veces ahorita no me puedo poner una película, porque digo, en 1 hora y media puede pasar cualquier cosa en este país, ¿no? Entonces estoy viendo la película y pongo pausa y pongo Globovisión un momentico para ver, o me asomo en el Twitter, ¿vale? Y por supuesto paro la película, porque ya han pasado 3 cosas por lo menos, ¿no? Entonces, en esta vorágine, en esta montaña rusa que se ha convertido en nuestro país, que nos tiene agotados, bueno, hablar del tema y cancelarlo en algún momento era difícil. Habíamos cerrado el libro y me acuerdo que en algún momento se impuso el deber de volver a abrir la grabadora y de volver a sentarnos a hablar sobre lo que estaba pasando, ¿no? ¿Dónde fue que cerramos la conversación? Finalmente tuvimos que cerrar el 26 de febrero. Yo dije, bueno, ya había que entregar, porque si no, no estuviéramos esta noche aquí con el libro. Entonces el 26 de febrero hice las últimas preguntas, escribí el último texto y cerramos el libro. Y el presidente Chávez se murió unos días después. Eso no está. Entonces yo desenchufé el teléfono, porque me van a volver a llamar. Y yo vamos a dejarlo hasta aquí. Exacto. Y ciertamente es cierto que yo me tomé la directiva de Ulises de no ser complaciente, me lo tomé con mucha disciplina. Además, yo soy investigadora académica, o sea, el rigor es mi entrenamiento. Entonces yo sabía que tenía que visitar lugares que eran quizás incómodos y delicados, pero también sé que desde el respeto uno puede visitar cualquier lugar. El problema es cuando no hay respeto. Y así lo hice. Fui acuciosa, fui insistente, pero siempre desde el respeto. Lo cual se agradece, además. Bueno, de verdad yo no lo he leído así como está, porque a mí me mandó Alfa, y no hace mucho, lo que llaman la tripa, ¿no? Que es así como una tesis de grado, que después se aprieta y se termina convirtiendo en un libro de estos. Y yo me asusté cuando me llegó por correo la tripa, porque yo dije: Dios mío, qué cantidad de paja hablé yo ahí. Porque eso se ve ya inmenso. Menos mal que aquí se ve más chiquito. Pero bueno, en todo caso, yo aspiro que estas conversaciones que están aquí de alguna manera respondan a las expectativas de la gente. A mí me parece incómodo, a mí me resulta muy incómodo de alguna manera estar hablando un libro del cual yo soy objeto. Me resulta mucho más cómodo, mucho más fácil hablar un libro que yo escribí, pues, ¿no? Pero en ese sentido, tú eres la que tienes que hablar más del libro. Bueno, una de las cosas es que cada capítulo tiene algunos textos, es la conversación, pero tiene algunos textos que yo escribí y yo vuelvo a repetir, soy profesora, soy investigadora académica. Uno en la academia escribe de una manera, vamos a decir, es un poco
aburrido, lo podemos decir así, aburrido, denso, a veces críptico, y yo pensé que un libro como este no podía tener ese tono. Yo tenía que escribir en un tono mucho más literario, porque estoy hablando de un escritor, de un poeta nada menos. Entonces tuve que hacer un esfuerzo por salirme de mi caja natural de escritura y escribir en otro tono, y ustedes van a ver unos textos ahí que algunos son pequeñas anécdotas que rellenan la conversación o les dan una semblanza de algo en particular. Por ejemplo, hay uno donde ustedes van a poder leer cómo es el día de un escritor de telenovelas, porque todo el mundo denigra la telenovela y nadie sabe lo que es escribir 40 páginas diarias y depender de una cosa, de un numerito que se llama el rating. Tienes un proceso sumamente complejo y al final se reduce a un numerito que llega a las 10 de la mañana. Entonces ahí ustedes van a poder leer cómo es el día de un escritor de telenovela. También esta tarde llegando aquí nos pasó algo muy conmovedor, que me recordó un texto que yo tengo en el libro. En el libro yo cuento de un día que lo acompañé a él a la sopa de letras, donde él iban a leer los cuentacuentos, su libro para niños, La jirafa y la nube. Y en ese lugar, al final se le acercó un niño que tenía síndrome de Asperger. Y para los que no saben, Leonardo escribió una telenovela donde la protagonista tenía síndrome de Asperger, y al hacerlo, incrementó de manera impresionante la concientización en la sociedad venezolana sobre este síndrome que está en el espectro del autismo. Y ahí estaba ese muchacho. Y yo cuento el cuento. Y hoy cuando llegamos aquí a la plaza, se nos acercaron 2 personas con Asperger a agradecerle a Leonardo una vez más. Y déjenme decirle, La Mujer Perfecta terminó hace más de 2 años. Y se le volvieron a acercar a darle las gracias y a darme las gracias a mí porque estaba estudiando la novela. Fue muy conmovedor y recordé que en el libro hay una anécdota así. Entonces ustedes van a encontrar ese tipo de historias allá adentro también. Sí, es verdad, la anécdota nos pasó hace poco. Estábamos viendo la presentación del libro de Ixon Martínez y se me acerca un muchacho y me dice, yo tengo síndrome de Asperger y tú me salvaste la vida. Inmediatamente me da un abrazo, pero un abrazo, los que no sé si conocen un poco los rasgos, las características de la gente que tiene síndrome de Asperger, más bien rehuyen el contacto. Son gente que no le gusta mucho el contacto físico. Me dio, creo que el abrazo más largo y más apretado que me han dado mucho tiempo, y me dijo, gracias a esa novela, los muchachos de mi salón dejaron de hacer bullying conmigo, o sea, dejaron de acosarme, ¿no? Y les confieso que, claro, lo digo porque, bueno, a nosotros es muy fácil hablar mal de la telenovela, facilísimo, porque la telenovela da materia para hablar mal de ella. Pero de repente cuando suceden estos episodios uno siente que también hay momentos luminosos, ¿no? Hay momentos que pueden de alguna manera justificar esas 40 páginas diarias que uno está escribiendo, donde te salen, imagínense yo con 28 años estas canas aquí, son cosas que solo da la televisión. Y ciertamente aquí una de las cosas, creo que de los capítulos más que pueden resultar más interesantes es un poco esa radiografía de lo que es el día a día de un escritor de televisión, de lo que es la angustia cuando son las 10 de la mañana. Las 10 de la mañana para un escritor de televisión es una hora tremenda, es la hora de la espada de Damocles, porque es la hora en que le llega a uno por mail el rating de la noche anterior. Entonces esa es la hora que va a determinar si tú vas a pasar el resto del día feliz o amargado, ¿no? Porque entonces si perdiste, entonces sabes que van a llegar los teléfonos de los ejecutivos. Mira, tenemos que reunirnos, oye, hay que revisar cómo está la cosa, ¿no? No te suelen llamar para felicitarte, sino bueno, ya terminada la larga jornada de meses y meses. Pero ese tipo de minucias, esos detalles que de repente la gente no conoce, o cómo se le ocurren a uno las historias, de dónde salió una historia como Ciudad Bendita o la misma La Mujer Perfecta, los problemas que uno puede tener en la industria, los problemas cuando la política se empezó a meter con la industria del espectáculo, cuando el Estado empezó a tratar de imponer bueno,
que han llamado la ley resorte y cómo eso afecta a un escritor. La autocensura, la epidemia de la autocensura que ha habido en la industria de la televisión y cómo lidia un escritor que no le gusta callarse la boca con el tema de la ley resorte y el tema de la autocensura en los ejecutivos de los medios. Es de verdad una fragua tremenda y de eso hablamos larga y extensamente y sobre todo muy francamente en el libro, ¿no? Sí, una de las estrategias que yo utilicé para entrarle a Leonardo fue su propia poesía, porque la poesía es el lugar donde un escritor es absolutamente honesto. La poesía no admite otra cosa sino la honestidad. Entonces yo utilicé muchas veces la poesía para entrar a diferentes temas, al país, al tema de su amor por viajar, de cómo él hace todo el tiempo un paralelismo entre las mujeres y las ciudades, la misma televisión, su oficio como escritor. Y uno de los temas más interesantes respecto a Leonardo Padrón es la visibilidad tan alta que él tiene. Volté, todos ustedes están aquí, no por mí, yo lo sé. Entonces, tiene una altísima visibilidad. Y cómo maneja una persona tener ese cenital sobre sí mismo todo el tiempo. Cómo maneja una persona que aparece el mismo día en el papel literario y en una columna de chisme de farándula que tiene firmada por un seudónimo. ¿Cómo es la vida de una persona así? No se agota de estar así. Ese tema también lo toqué porque es muy importante, yo lo dije antes, a mí me parece que él es una de las voces imprescindibles del país, pero al ser esa voz, al tener esa visibilidad, también está expuesto, está a la intemperie. Entonces yo quería también hablar eso con él y lo hablamos largamente. Sí, y hay otra intemperie ahí expuesta que es un poco cuando comenzó este país a ponerse turbio y disonante. Bueno, esa visibilidad también empecé a tener consecuencias, pues, ¿no? Desde el tema del hackeo que hubo de mi Twitter, de mis cuentas electrónicas y después de las amenazas de muerte, de todo eso que ha pasado en estos últimos meses, que ha sido bien fuerte y que obviamente todos sabemos cuáles son las intenciones. Pues un poco las intenciones son que la gente que disiente se repliegue, se convierta en silencio. Y bueno, esa es otra dialéctica que tiene uno mismo con el país y con su conciencia. Y bueno, terminó siendo también un tema muy trajinado en estas páginas. No sé, creo que el menú, yo cuando me di cuenta, cuando leí todo lo que hemos hablado, me di cuenta que es como un buffet, pues, ¿no? O sea, uno va ahí y hay un poco de todo tipo de cosas. Hay mucho colesterol, hay mucho triglicéridos, hay unas cuantas proteínas, en fin. Sí, pero es un menú saludable. Un menú saludable. O sea, fue pensado con la salud en mente. Pero bueno, yo creo que quizás, yo sé que es como difícil que se oigan entre ustedes, pero quizás deberíamos abrir para que el que quiera levante la mano y haga alguna pregunta sobre el libro, si quisieran. Ajá. La relación del título con el contenido de Leonardo. La incandescencia de las cosas es una frase de él dentro del libro cuando yo le pregunto por la poesía. Yo le pregunto que qué es la poesía y él me dice que el poeta es una persona que nota la incandescencia de las cosas. Esa es la razón. ¿Otra persona? Aquí. Aló. Los escenarios del país han cambiado desde que usted cerró su libro. Si el libro cerrara mañana, con estos escenarios nuevos, ¿qué pregunta le haría a Leonardo y cuál sería su respuesta? No es más fácil, ¿no? Okay. Bello, ¿vale? Sí. Exacto. Cerrar la rueda. En este momento yo creo que yo te preguntaría si tú ves el país más oscuro o más claro
que hace 15 días. Dios mío. Una pregunta para la Brigada Vallejo, compadre. César Miguel, Alberto Barrera y no sé si está por ahí, nos reunimos a veces en la semana a masticar el país porque el país anda duro. Oye, obviamente es una pregunta complejísima porque uno está ahorita en un territorio que está lleno de signos muy oscuros, ¿no? Uno siente que todo lo que había pasado antes, uno creía que ya habíamos tocado fondo y resulta que esto tiene un doble fondo mucho más grave, mucho más terrible y uno siente entonces como una suerte de vértigo en el estómago, ¿no? Uno dice, bueno, ¿y hasta dónde más puede llegar este país? Pero yo siento que pasó algo importantísimo el 14 de abril, que es algo que yo me acuerdo cuando hicimos el evento de los artistas, cuando yo leí las palabras que leí allí, yo invoqué una frase que leí en el Twitter de alguien que escribe muy bien, es alguien que se llama @J3ML, no sé quién es, pero él puso: la esperanza también es un talento. Y esa frase me pareció extraordinaria y entonces yo la reproduje en ese discurso. Y yo creo que hoy en día tenemos muchísima más esperanza de país, a pesar de lo oscuro que está el panorama, que hace 4 meses atrás o 5 meses atrás. Yo creo que Venezuela ha conseguido ahorita la solidez de un líder realmente decisivo para los años que nos tocan por vivir. Vamos a estar claros, pasamos años, largos años sin tenerlos. A mí me tocó, y estoy seguro de todos ustedes, votar por gente que uno mismo no daba mucho por esa gente, ¿no? Que en otras condiciones uno nunca hubiera votado por ellos, ¿no? Pero ahorita lo que ha ocurrido es que creo que lo que ha pasado incluso en el interior de Enrique Capriles ha habido un nivel de crecimiento, de solidez y de templanza ante todo lo que está pasando, que ha hecho que tanto él como una larga millonada de venezolanos, que son muchísimo más de 7.300.000, muchísimo más, yo creo que sabemos que a estas alturas no nos van a derrotar, que la desesperanza no va a entrar en nosotros más allá de las estridencias que tiene ahorita el poder, porque el poder que ahorita anda pegando gritos está desafinando de una manera tan notoria que uno se da cuenta de su inmensa debilidad. Yo creo que ahorita definitivamente es el momento de los demócratas, es el momento de la verdad, y ese momento solamente es posible con todos nosotros. No se trata de un líder y su voz, se trata de un país entero. ¿Cómo se siente Carolina después de haber escudriñado a Leonardo Padrón? ¿Y cómo queda Leonardo Padrón al leer el libro? ¿Cómo quedo yo? Bueno, yo siento que he tenido un privilegio inmenso. O sea, yo lo que siento es el peso de una responsabilidad. Yo me empino desde mi rigor y a la misma vez desde el respeto. Aprendí hace mucho tiempo, Ana, que
a Leonardo Padrón y a mí no nos une solamente el hecho de que él escribe telenovelas y yo las estudio. Yo aprendí hace mucho tiempo que lo que nosotros tenemos en común es que los dos somos estudiosos de la naturaleza humana. Eso es lo que nos une a nosotros dos. Entonces, haber tenido la oportunidad de escudriñar un personaje tan complejo como él, tengo que decirlo, tan inteligente, para mí fue un privilegio y un placer y una inmensa responsabilidad, y espero que cuando ustedes lean el libro digan, oye, ella se nota que hizo un gran esfuerzo y lo hizo lo mejor que pudo. Espero que sea lo que pienso. Bueno, yo quedé como cuando amanece y de repente te das cuenta que estás seriamente desnudo. Yo, de verdad, yo estaba, incluso esta mañana, estaba como refrescando unas páginas y decía, oye, yo conté esto, pero Dios mío. Casi que le iba a pedir una edición corregida a Ulises Milla, ¿no? Hay algunas páginas donde de repente me doy cuenta que conté cosas que en condiciones naturales no hubiera contado, ¿no? Pero creo que de eso iba el libro, pues, ¿no? Iba justamente, y quizás su valor es ese, que en el fondo es como una conversación inmensamente desnuda de una persona que está escudriñando al otro para que llegue justamente a la desnudez de su, bueno, de eso que llaman el alma, pues, o de eso que llaman su manera de estar en el mundo, pues, ¿no? Pero creo que sobreviviré. Hay una cosa recursiva en que, por supuesto, yo tenía que hablar con él de los imposibles. Entonces ahí estaba yo entrevistándolo a él sobre cómo él entrevista. Y había una cosa totalmente recursiva. O sea, yo cuando estaba preparando las preguntas decía, wow, esto es en computación, y yo estudié computación originalmente, esto es lo que llamamos un circo infinito, o sea, un circuito infinito que no se acaba, ¿no? Pero creo que salimos bien. ¿Otra pregunta? Ajá. Ismi. Bueno, más que hacer una pregunta, darle las gracias a Alfa y a Carolina por esta maravillosa idea. Yo fui una vez a una entrevista de Leonardo que le hizo Marilena Labot en Los Galpones, y de verdad que uno se queda con ganas de seguir escuchando sus anécdotas y su vida. Entonces, de verdad que a Alfa y a Carolina gracias, y a Leonardo por permitir este maravilloso libro. ¿Alguien más? Allá. Uy, Me voy a leer el libro porque tengo una gran curiosidad. Los pensamientos son íntimos, son privados, son personales, y algunos están metidos en una caja fuerte. De manera que me imagino que para Leonardo debió ser bien difícil que un pensamiento se metiera en su pensamiento, para que este pensamiento nos pueda transmitir a nosotros los pensamientos de Leonardo. Pero no solamente los de Leonardo, los de Carolina, porque ella no puede ser imparcial, ella tiene que ser ella. Luego ahí están metidos los pensamientos de Carolina, los pensamientos de Leonardo, lo que ambos pensaron, lo que transmitieron, y encima a todos nosotros. De manera que tengo gran curiosidad de leer el libro, y aunque estoy muy ocupado, me lo voy a leer. Qué bueno, gracias. ¿Cuántas novelas has visto? Bueno, ya no tenemos tiempo para más, pero de verdad que, o sea, ya se lo va a pasar a Leonardo, pero quería de mi parte agradecerles a todos que estuvieran aquí acompañándonos en esta conversación
que continúa, porque cuando ustedes lean el libro, ustedes van a ser parte de la conversación, ustedes van a completar ese boceto que yo he tratado de dibujar, que hemos tratado de dibujar a 4 manos entre los dos. Así que muchísimas gracias a todos. Leo. No, y yo, el amigo que habló ahorita, quisiera que después que se leyera el libro, nos dijera su pensamiento sobre el libro. Bueno, muchas gracias a todos, de verdad, y gracias a Ulises por la confianza, mil gracias a Carolina. Bueno, ahora entiendo que la idea es ir ahora al stand que está. ¿Cuál es el stand? ¿El número qué? Número 51 y 66. Hay 2 stands para firmar el libro. Déjame aprovechar, voy a hacer la cuña porque la semana que viene, a esta misma hora, mi compadre César Miguel Rondón me va a presentar un libro que yo voy a sacar la semana que viene, que es un libro de crónicas que se llama Kilómetro Cero, editado por Planeta. Así que están invitados también.